La doctora Franchi es investigadora superior del CONICET, directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, CEFIBO, y presentará a continuación La mujer en la ciencia, un camino árido. ¿Y desalienta? Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bueno, es un gusto estar acá. Con Silvia nos conocemos hace muchos años, que no voy a decir cuántos. A mí me toca presentar a la doctora María Eugenia Pedreira, que es investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Fisiología, Biología y Molecular y Neurociencias, y nos va a hablar de el cristal con que se mira, la neurociencia de la memoria desde una óptica femenina. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar y la verdad que muy contenta de participar en esta cuarta jornada. Yo tuve la suerte de participar también en la primera jornada que se organizó en el Hospital El Cruce y la verdad que me parece una iniciativa que la deberían mantener en el tiempo porque nos invita a pensar y a juntarnos y ver perspectivas distintas de temáticas que son más que importantes. Cuando Silvia me convocó y yo le puse este título a la charla, cuando tuve que pensar, bueno, ¿qué cuento desde mi rol de investigadora en neurociencia? Yo trabajo en procesos de memoria. Primero estuve algo desorientada. Digo, bueno, hablo de mi experiencia, ¿qué cuento en este marco? Entonces dije, bueno, uno normalmente en los trabajos que lee habitualmente trabaja con modelos animales. ¿Cuál es un modelo animal que aparece en muchos trabajos? La rata Wistar. Entonces digo, bueno, veamos cómo se usan en los trabajos experimentales machos y hembras. Entonces, uno ahora tiene la posibilidad de en Google buscar, por ejemplo, ratas Wistar macho y aparecen 600.000 citas en general en machos relacionadas con memoria 77.000. Pero si uno hace la búsqueda con hembras, encuentra la mitad, 300.000, y solo 37.000 con hembras y memoria. Entonces dije, bueno, acá puede estar la ruta o lo que yo podré ir contando de a pasos. Contar desde mi experiencia personal, lo que es trabajar con distintos modelos para estudiar aprendizaje y memoria. Pensar en ejemplos donde la clínica nos invita a investigar con un sexo o el otro por el tipo de pregunta que uno tiene. Y finalmente, cuando las diferencias entre sexos, y esto está relacionado con lo que contó Silvia, es la pregunta en sí, que es lo que pasa en muchas ciencias cognitivas. Entonces, como les dije, yo trabajo en memoria. Y podemos pensar que nuestro cerebro y el cerebro de todos los animales están permanentemente codificando las características del entorno en representaciones internas. Esas representaciones permiten que los animales guíen su comportamiento y se adapten a lo que está pasando y a lo que va a venir. Pensemos, por ejemplo, en abejas que en su hábitat tienen que elegir el mejor parche de flores para optimizar la recolección de polen o néctar. Tienen que saber en el espacio donde viven dónde eso está o en qué horario del día se da ese pico de néctar. En un caso de predador-presa, la presa tiene que tener un conocimiento del lugar donde vive para encontrar rápidamente un refugio si es atacado. Y en nuestro caso, si vamos a una hamburguesería y comemos un Big Mac o este tipo de cosas y si al otro día nos sentimos muy mal, poder asociar el malestar a lo que comimos y tratar de no repetir ese restaurante. Entonces, podemos decir que estas representaciones internas son memorias y que lo que uno ve es que está permanentemente modificándolas y reconstruyéndolas a partir de la experiencia. Aunque eso es intuitivo y surge de muchas ramas de la biología, la neurobiología hasta no hace mucho no podía dar la explicación de qué mecanismo era el que permitía modificar la información guardada. En neurobiología también, uno para abordar este estudio, que es muy complejo, porque es desde el momento que uno se enfrenta a la información y nuestro cerebro tiene que guardarlo y después tiene que ser capaz de recordarlo para poder usarlo y modificarlo o tal vez olvidarlo, lo encaramos analizándolo por pequeños pasos que llamamos fases. Entonces, lo primero que va a pasar es que la información aparece y uno la adquiere, y en un primer momento nuestro cerebro la guarda en lo que llamamos una traza inestable de memoria,
que luego, por mecanismos a nivel celular, se estabilizan y es una traza estable. Lo que se creía hasta no hace mucho tiempo es que las trazas estables no podían modificarse, que las memorias eran inmutables, que una vez guardadas, así quedaban por todos los tiempos. Y se vio que no, que en realidad, bajo determinadas condiciones, esas trazas recuperan ese estado de inestabilidad, se vuelven otra vez lábiles y tienen que ser reestabilizadas. Sería como tener la memoria como una caja cerrada, de repente abrirla, reorganizarla y volver a cerrarla. Es en esa reorganización en donde uno estaría cambiando el contenido de las memorias. Nosotros abordamos el estudio de estos temas en el laboratorio con nuestro modelo bandera, el cangrejo Neohélice granulata. Los que han ido a la playa, en la zona de Mar Chiquita, San Clemente, seguramente los han visto. Es un cangrejo que habita en las costas del Atlántico, desde el sur de Brasil a la Patagonia. Nosotros los traemos de la zona de San Clemente del Tuyú. Es un animal que es predado por aves marinas, particularmente la gaviota cangrejera, y tiene una respuesta de escape frente a objetos que lo sobrevuelan. Cuando algo lo sobrevuela, el animal corre y busca guarecerse de la posible predación. Nosotros emulamos esta situación en el laboratorio a partir de este dispositivo experimental en donde ponemos el animal y movemos cíclicamente una pantalla sobre él. Entonces, ante el pasaje de la pantalla, el animal evoca esta respuesta de escape, pero repetidas presentaciones lo hacen cambiar de estrategia, de escaparse a hacer una respuesta de congelamiento o freezing. Por más de 30 años que venimos trabajando con este modelo, sabemos que este tipo de entrenamiento genera una memoria de largo término, de al menos 5 días, de la que conocemos sus características comportamentales, farmacológicas y correlatos moleculares. Lo que el animal está aprendiendo, y es lo que pudimos comprobar, es a asociar el lugar donde aprende con el estímulo que uno le está pasando. Estos crustáceos, como todos los crustáceos, tienen un ciclo de vida muy complejo. Que tienen estadios larvales que migran en distintas zonas en su ambiente natural, buscando diferentes condiciones ambientales de salinidad, temperatura o iluminación. Lo importante es que las hembras, durante las primeras etapas, llevan en su pleón los huevos fecundados, muchos huevos fecundados. Entonces, cuando en el laboratorio se planteó trabajar con este modelo animal, en parte porque trabajamos con una población natural y trabajar con hembras sería también traer futuros cangrejos, y por otro lado porque mucho de la tradición del trabajo en procesos de memoria se aborda en modelos machos porque se supone que su estabilidad hormonal asegura una replicación de los experimentos independiente de los cambios hormonales asociados al ciclo reproductivo. Durante más de 30 años nosotros tenemos más de 130 publicaciones y todas hechas en cangrejos machos. Sin embargo, hay datos en los que podemos ver cómo, a pesar de ser machos, el periodo reproductivo los afecta. Y esto es, uno de los trabajos se propuso analizar a través de filmaciones cómo variaban estas respuestas defensivas. Entonces se caracterizó que el escape implica una corrida del animal en el sentido contrario del movimiento de la pantalla y que lo que nosotros llamamos congelamiento es la toma de una posición activa del animal que trata de hacerse invisible en ese contexto inescapable, pegándose contra el fondo y escondiendo las quelas. En este estudio analizaron cómo variaban nuestras respuestas a lo largo del año y se ve que en un ambiente inescapable como es este contenedor, que es como una ensaladera, predomina la respuesta de escape. Pero a veces también se da un alto porcentaje natural de respuesta de congelamiento o freezing, y eso ocurre en los meses de invierno, donde estos animales, que son poiquilotermos, que no controlan su temperatura corporal, están como con las energías un poco bajas. Entonces, la primera respuesta defensiva es la que requiere menos energía, que es el congelamiento. Pero un dato interesante es que en los meses de primavera, donde tienen mucha respuesta de escape, nosotros no logramos en el laboratorio que aprendan este condicionamiento aversivo. Por más que le demos los protocolos estándar o protocolos más fuertes, no logramos tener retención de esta memoria a largo término. Y
no la tenemos, o creemos no tenerla, porque coincide con la época en que cuando vamos a recolectar, las hembras están ovígeras, es la etapa reproductiva. Entonces el interés del animal está guiado hacia su rol de reproducción y no son capaces de adquirir en el laboratorio el condicionamiento aversivo. En algún momento, para profundizar nuestro estudio de este proceso de reconsolidación que permite modificar memorias y con la idea de demostrar la constancia evolutiva del proceso, digamos, que no solo ocurría en este invertebrado o en ratas, sino también en humanos, pasamos a trabajar en memorias declarativas en humanos y, en este caso, con estos paradigmas que es asociar sílabas o imágenes con palabras, trabajando con poblaciones de estudiantes de hombres y mujeres, no vimos diferencias entre sexos. Distinta hubiera sido la historia si hubiéramos trabajado en memorias emocionales. Pensemos que eventos estresantes generan un set de respuestas a nivel hormonal, neuronal y comportamental que tratan de contrarrestar el desequilibrio producido por el estrés. Pero las respuestas de estrés, que son naturalmente adaptativas porque nos permiten manejar este tipo de situaciones, si se dan de forma disfuncional, quedan asociadas a algunas psicopatologías, como ser el estrés postraumático y los trastornos de ansiedad o los ataques de pánico. Lo que se ve en estudios poblacionales es que las mujeres tenemos una tendencia mayor a sufrir de trastornos de ansiedad o estrés postraumático o ataques de pánico, mientras que los hombres lo tienen por las drogas de abuso o el alcohol. Esto, que es un estudio epidemiológico de Estados Unidos, también en un estudio hecho acá seguimos la misma tendencia. Siendo estas enfermedades tan inhabilitantes socialmente, son un tema importante de estudio en nuestro campo y se modelan en el laboratorio a partir de condicionamientos pavlovianos, en donde los animales aprenden a asociar a un contexto o a un estímulo otro estímulo aversivo y con eso se estudian las bases neurobiológicas del proceso. Entonces, una de las características de estas enfermedades es que un miedo asociado a un evento específico se generaliza a otros eventos y eso te hace más susceptible a padecer este tipo de patologías. En el laboratorio esto se puede estudiar utilizando un condicionamiento pavloviano, en este caso es asociar a un contexto con determinadas características, recibir una pequeña descarga eléctrica, eso genera una respuesta condicionada. Cuando el animal es expuesto otra vez a ese contexto, va a quedarse lo más quieto posible y va a tratar de no respirar y no moverse porque sabe que puede venir ese choque eléctrico, esa es la respuesta que se genera. Y en este trabajo del grupo de Tronson lo que hacen es comparar ratones C57, machos y hembras, con respecto a la generalización, a ver si hay algún tipo de diferencia. Entonces van a trabajar con machos y hembras, los van a entrenar en un contexto A, que tiene unas características, paredes blancas curvas, olor a vainilla, digamos, claves que le permite al animal reconocerlo como un contexto, y ahí reciben el choque. Y luego van a evaluar los animales en el mismo contexto, en un contexto que comparte alguna clave, por ejemplo, el color de las paredes, o en contextos bien diferentes. Lo que ven cuando evalúan la respuesta de los animales, esta respuesta que permite identificar que el animal reconoce el contexto, es que tanto machos y hembras muestran una alta respuesta de congelamiento o freezing en el contexto que fueron entrenados, pero las hembras también lo muestran para el contexto que comparte claves. Y ninguno de los dos lo muestran en el contexto diferente. Entonces la hembra estaría generalizando el miedo adquirido para un contexto a otro contexto que comparte alguna pequeña clave. Cuando van a ver qué áreas cerebrales se activan al momento de evocar esas memorias a través de la expresión de CIFOS, que es un gen que nos permite identificar actividad neuronal, ven que en los machos se activa una región que se llama hipocampo dorsal y que está asociada a este aprendizaje contextual, pero que además permite la discriminación entre contextos, y en las hembras eso no ocurre, pero a las hembras se les activa la amígdala basolateral, que es el área asociada a estas memorias de miedo, y lo que ellos proponen es que esta activación de la amígdala silenciaría de alguna forma circuitalmente el hipocampo y por eso las hembras generalizan el miedo. Yendo a la tercera parte y un poco en concordancia con lo que contó Silvia de estereotipos, en las ciencias cognitivas
es muy común que la pregunta sea cuáles son las diferencias en la performance para distintas tareas entre hombres y mujeres. Y esto lo podemos encontrar ya, en libros que se publicaban en 1894, en donde en un capítulo que llaman El impulso intelectual se dice que las mujeres somos mejores para tareas verbales y que eso se ve desde que somos niñas. Y que esta ruta, digamos, de marcar buscando estas diferencias y marcando hitos a lo largo de la historia de este tipo de estudios, muestra otro en este libro que es de 1970, en donde describen diferencias para memorias incidentales. Las mujeres recordamos mejor los detalles de las películas o las tareas que están asociadas al lenguaje, y los hombres son buenísimos en las tareas espaciales. Ahí nosotras perdemos. Y estas diferencias las plantean a pesar de que dicen que aparentemente no hay diferencias básicas en el procesamiento, en el aprendizaje y la memoria. Entonces, ¿de dónde salen estas conclusiones? Muchas veces salen de este tipo de trabajos que a partir de una única tarea concluyen algo muy general. Por ejemplo, en esta tarea de rotación mental de un objeto tridimensional, se demostró que los varones tienen mejor performance que nosotras. Pero si esto fuera así, y si a partir de esto concluimos que son mejores en tareas espaciales, tendría que verse en muchas otras tareas. Y eso no pasa para tareas matemáticas y no pasa para rotaciones. Entonces, en vez de analizar este tipo de problemas a partir de solo una parte, solo lo biológico, como en este caso sería en los 80 decían que la exposición prenatal a andrógenos favorecía el desarrollo de un hemisferio que entonces sustentaba la mejor performance en tareas espaciales. Hay que reconocer que los estereotipos sociales pesan, digamos, las mujeres somos horribles para las matemáticas y los hombres son buenos para hacer mapas cognitivos, y eso está contrarrestado por las políticas de equidad que intentan generar iguales condiciones en dominios sociales de educación y trabajo para contrarrestar estos efectos. Entonces, esta propuesta es ver esto como una interacción de factores. No tomar solo lo biológico, no tomar solo los estereotipos, sino entender que el ambiente cultural, los estereotipos y lo biológico interactúan, y eso nos va a dar resultantes que pueden ser diferencias o similitudes, pero tenemos que ir a un enfoque multidisciplinario de estos temas o metaanálisis que vayan más allá de una sola tarea en el laboratorio. Volviendo a la primera diapositiva, estos cambios se están viendo, por ejemplo, en los cambios de política. El NIH es el instituto de Estados Unidos que subsidia las investigaciones en salud, y a partir del 2014 proponen que para los estudios biomédicos las pruebas no deben hacerse en células femeninas o masculinas o animales machos o hembras, sino que tienen que empezar a trabajarse con grupos equilibrados y que ellos van a financiar los proyectos que aborden estos temas de esta manera. Entonces, volviendo al título de la charla, más que una mirada femenina, que fue lo que me salió a decir porque la charla la daba yo, en realidad es una mirada integral. Yo creo que tenemos que empezar como a ampliar nuestra mirada, no quedarnos parados en puntos de la historia que marcaban, bueno, en memoria se trabaja con machos. ¿Por qué? Preguntémonos por qué y empecemos a reevaluar determinadas cosas y hacer un análisis más integral. Y no quería dejar de mencionar que en estos tiempos difíciles, que hace 3 años que venimos recibiendo estímulos aversivos permanentes que nos hacen el contexto cada vez más negativo, uno encuentra refuerzos positivos, que es lo que le permite seguir trabajando en ciencia, y en mi caso uno de los más importantes es el grupo con el que comparto el día a día. Muchas gracias.